La tercera dimensión, R3 o como la queramos llamar, es un lugar complicado de manejar. Es donde hacemos nuestra vida diaria, pero matemáticamente es un espacio que con cierta frecuencia produce auténticos dolores de cabeza. El salto de 2 a 3 dimensiones es sencillo en algunas ocasiones y tremendamente difícil en otras. No son pocos los problemas cuya respuesta es relativamente fácil de encontrar en 2 dimensiones, pero que entrañan una suprema dificultad cuando aumentamos en 1 la dimensión de la situación. El problema que veremos es uno de ellos. Es muy sencillo encontrar la solución del mismo para dimensión 1 y dimensión 2, pero en dimensión 3 no es nada trivial. De hecho, es ciertamente complicado. Veremos en el transcurso de este video por qué es razonable dudar sobre la solución de este problema y cómo la dificultad que posee motivó una disputa entre dos grandes matemáticos. Mi nombre es Jesús Carballo y a continuación veremos el problema de las tres esferas o las esferas besuconas. La cuestión que nos ocupa tiene que ver con esferas que se besan unas a otras, en el sentido de tocar en un punto. En concreto, el problema es el siguiente. Dada una esfera, ¿cuántas esferas iguales que esta pueden colocarse con la condición de que toquen a la inicial? Lo primero que vamos a hacer es definir qué es lo que vamos a considerar como esfera. Una esfera para nosotros será el conjunto de puntos que están con respecto al centro a una distancia igual o menor que la longitud de su radio. Por ejemplo, en dimensión 1, una esfera es un intervalo, en dimensión 2 es un círculo relleno y en dimensión 3 es algo así como una pelota. Comencemos con la dimensión 1. Es evidente que dada una esfera en esta situación, solo es posible colocar dos esferas iguales a esta, una a la izquierda y otra a la derecha, tal como se muestra en la figura de la dimensión 1. Esta es la solución para el problema que estamos nosotros buscando en tres dimensiones. En dimensión 1, esta sería la solución. Solamente puedo colocar dos esferas del mismo tamaño que estén tocando a una esfera fija. Ahora tratemos de resolver este problema en dimensión 2. El estudio en dimensión 2 también es sencillo. Dada una esfera, pueden colocar 6 esferas alrededor de esta que tocan a la inicial y no se pueden poner más. Aquí en esta imagen de dimensión 2 se puede apreciar lo que se acaba de decir. Solamente podemos colocar 6 esferas que toquen a una esfera inicial si todas las esferas son del mismo tamaño. Aquí podemos ver con estos ejemplos que en dimensión 1 y en dimensión 2 es fácil encontrar la respuesta al problema de las tres esferas. Pero ¿y en dimensión 3? Aquí es donde la cosa se complica bastante. El propio Newton conjeturó que eran 12 las esferas que pueden colocarse besando a una esfera dada en 3 dimensiones. Pero apareció David Gregory, quien aseguraba que el número era 13. Vamos a analizar la cuestión con un poco más de detalle. Es relativamente sencillo colocar dos esferas tocando a una esfera dada. En el ejemplo 1 podemos ver una imagen que nos muestra cómo podemos colocar dos esferas tocando a una esfera central, siendo todas estas esferas del mismo tamaño. Si usted gusta, puede parar el video y contar el número de esferas que están tocando a la esfera central en el ejemplo 1. Pero esta no es la única forma de colocarlas, y quizás este hecho sea lo que provoca la dificultad de este problema. Hay más formas de colocar estas esferas. De hecho, a partir de una colocación cualquiera, se pueden mover las esferas hasta que queden colocadas sobre los vértices de un icosaedro, un poliedro de 20 caras y 12 vértices, cuyo centro es el mismo que el de la esfera interior. Esta colocación es la que se puede observar en el ejemplo 2. La duda aparece cuando uno analiza la configuración del ejemplo 2
y aprecia que queda una cierta cantidad de espacio entre las esferas. Por ello, no es ni mucho menos una locura plantearse que las esferas pueden recolocarse de tal forma que estos huecos permitan colocar una esfera más besando al interior. Esta fue la disputa entre Newton y Gregory. El primero decía que esto no se podía conseguir y el segundo estaba convencido de que sí. ¿Qué dirían ustedes? ¿Podemos juntar todos estos huecos para colocar otra esfera? Es cierto que la apuesta más segura quizás sea la de Newton, pero en cierta forma la opción de Gregory no les parece algo tentadora. Bueno, no me extiendo más. Quien tenía razón era Newton. En realidad, no se pueden aprovechar estos huecos para colocar otra esfera. Newton acertó y Gregory falló. Pero por desgracia, ninguno de los dos conoció una demostración de este hecho en vida. De hecho, la primera prueba fue dada por Schoute y van der Waerden en el año 1953. Casi 300 años después del planteamiento inicial del problema. Algo así como el último teorema de Fermat, pero con menos renombre. En 1956, John Leech da una demostración elegante y compacta de solo 2 páginas de este problema, pero para poder comprender esta prueba se necesita de resultados sofisticados y de trigonometría esférica. El problema de las 3 esferas sigue siendo de gran interés en la actualidad para muchos. Muchos matemáticos han tratado de sacar nuevas demostraciones que han sido publicadas. Algo para destacar de este problema es que siendo tan geométrico y representativo físicamente, no existe todavía una demostración sencilla, es decir, que se haga con herramientas básicas de la matemática. Todas las demostraciones conocidas de este problema requieren de conocimientos específicos y complejos de la matemática. Nosotros presentaremos un breve estudio de la demostración de Ole Musin, dada en el año 2004. Para poder explicar la demostración, primero daremos unas definiciones. La primera definición será: el número de contacto, número de osculación o kissing number, lo denotaremos KdN. Es el número máximo de esferas en R a la n de igual tamaño que pueden estar en contacto en un único punto con otra esfera fija del mismo tamaño. Esta va a ser nuestra primera definición. Recuerden que KdN es el número que estamos buscando. Ahora pasemos a la siguiente definición. Sea x sub i el punto de contacto entre la esfera fija E y la esfera E sub i. Así tenemos que phi sub i, j va a ser mayor o igual a 60 grados, siendo esta la distancia angular entre x sub i y x sub j. Es decir, la distancia angular que va a haber entre el punto de contacto x sub i y el punto de contacto x sub j va a ser mayor o igual a 60 grados. Para entender esta definición, tratemos de explicarla un poco más a fondo, con una explicación geométrica. Supongamos que tenemos 3 esferas: la esfera A, la esfera B y la esfera C, donde la esfera B toca la esfera A en un único punto y la esfera C toca la esfera A en un único punto también. Estos puntos los llamaremos puntos de contacto. El punto de contacto que tiene la esfera A con la esfera B y el punto de contacto que tiene la esfera A con la esfera C. Si nota, en pantalla se puede ver que h es la distancia que hay entre ambos puntos de contacto. Alfa va a ser la distancia angular entre estos dos puntos de contacto. Algo que hay que aclarar y que hay que darse cuenta para entender la definición anterior es que la forma en la que se han colocado estas 3 esferas es la forma más compacta en la cual las podemos colocar. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento h tiene la menor distancia posible. Alfa tiene la menor distancia angular posible. Entonces,
la distancia angular que pueden tener dos puntos de contacto va a ser siempre mayor o igual a alfa. Ahora, tratemos de encontrar alfa. Si puede ver el triángulo formado aquí por los puntos, por el centro de las esferas A, B y C, es un triángulo equilátero. Esto quiere decir que este triángulo tiene todos sus ángulos internos serán iguales. Es decir, alfa va a ser igual a beta y así sucesivamente. Ahora, como todos los ángulos miden lo mismo, esto quiere decir que alfa mide 60 grados, ya que si dividimos 180 entre 3 nos da 60. Por lo tanto, alfa mide 60 grados. Esto nos dice que la distancia angular entre el punto de contacto con la esfera B y el punto de contacto con la esfera C va a ser siempre mayor o igual a 60 grados. Pasemos a otra definición. Consideremos la familia de polinomios de Legendre, f sub k, donde k va a pertenecer a los naturales, definida de manera recurrente de la siguiente forma. En la primera imagen podemos observar cómo se definen los polinomios de Legendre. Aquí está la fórmula general para la familia de polinomios de Legendre. Y en la segunda imagen podemos ver una forma equivalente de escribir los polinomios de Legendre. A esta última igualdad se le conoce como la fórmula de Rodríguez. Y por último, vamos a definir el polinomio de grado 9, donde f de t va a ser el polinomio de grado 9 que se ve en pantalla. Ya aclaradas todas estas cosas, podemos pasar a la demostración de que k de 3 es igual a 12. Para esto se enunciarán tres lemas, de los cuales se dejará el enlace de la página donde podrá ver la demostración de cada lema en detalle. El primer lema nos dice: sea X un subconjunto de puntos contenidos en la esfera fija E, entonces vamos a tener que para todo k mayor o igual a 0 te va a dar la siguiente desigualdad, donde f sub k es un polinomio de Legendre y phi sub i, j va a ser la distancia angular que hay entre el punto de contacto x sub i y el punto de contacto x sub j. El segundo lema nos dice que sea X un subconjunto de E, entonces vamos a tener que S de X se va a definir como la suma desde I igual 1 hasta N de la suma de J igual 1 hasta M de F del coseno de phi sub I, J. Este lema nos dice que S de X va a ser mayor o igual a N al cuadrado. Y el lema 3 nos dice: sea X un subconjunto de la esfera fija E, tal que la distancia angular entre el punto de contacto I y el punto de contacto J va a ser mayor o igual a 60 grados para todo par I, J. Entonces vamos a tener que S de X va a ser menor que 13 veces N. El lema 1 se utiliza para demostrar el lema 2. Y el lema 2 y el lema 3 son cruciales para la demostración de nuestro teorema. El teorema va a ser que k de 3 es 12, que fue lo que conjeturó Newton. Para demostrar esto, pasemos a la demostración. Sea X un subconjunto de E y supongamos que k de 3 es N, donde X sub J es el punto de contacto sobre E al apoyar la esfera J' sobre la esfera fija. Así, X está bajo las condiciones del lema 2 y del lema 3. ¿Por qué decimos que X está bajo las condiciones del lema 2 y el lema 3? Si recordamos el lema 2, tenemos que X
va a ser un subconjunto de la esfera fija E, y que en el lema 3 la distancia angular entre dos puntos de contacto va a ser mayor o igual a 60 grados. Aquí anteriormente vimos que la distancia angular entre dos puntos de contacto siempre iba a ser mayor o igual a 60 grados. Por lo tanto, cae en las condiciones del lema 3. Y X es un subconjunto de la esfera fija E. Entonces cae en las condiciones del lema 1. Esto implica que n al cuadrado va a ser menor o igual que s de x. Y s de x va a ser menor que 13 veces n. Esto nos dice que n al cuadrado es menor que 13 veces n. Si dividimos por n en todos los miembros de esta desigualdad, nos va a quedar que n es menor que 13. Nosotros podemos dividir en ambos miembros de la desigualdad con tranquilidad porque n es un número natural. Entonces tenemos que n es menor que 13 o que n es menor o igual a 12. Por otro lado, sabemos que k de 3 es mayor o igual a 12. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, sencillamente porque cuando estábamos explicando más atrás en el video, vimos una distribución en la cual podríamos colocar 12 esferas tocando a una esfera interior. Entonces k de 3 va a ser mayor o igual a 12. Pero también tenemos que k de 3 es menor o igual a 12. Esto nos quiere decir que k de 3 es 12 y el teorema queda demostrado. Aquí podemos ver las fuentes de la cual sacamos la información antes dada. Y también podemos ver cuál es la página y cuál es el enlace donde pueden encontrar la demostración del lema 1 y del lema 2. Y abajo está el enlace donde pueden encontrar la demostración del lema 3.